¿Sueñas con tener una memoria perfecta? ¿Recordarlo todo sin olvidar jamás? Un hombre lo consiguió, pero lo que descubrió no fue un don, fue una maldición. El escritor Jorge Luis Borges nos contó su historia, y esa historia es una profecía sobre nuestro mundo digital, un mundo que nos ahoga en información. Prepárate para descubrir por qué el olvido puede ser tu mayor virtud. ¿Alguna vez has perdido las llaves y has deseado tener una memoria mejor? O quizás, estudiando para un examen, has soñado con poder leer una página una sola vez y tenerla grabada en tu mente para siempre. En un mundo que funciona a base de información, contraseñas, datos y plazos, la idea de tener una memoria perfecta parece el superpoder definitivo. Una mente que no olvida nada, una capacidad de recordar cada detalle, cada conversación, cada imagen, cada sensación de cada día que has vivido. Sería como tener el más poderoso de los ordenadores dentro de nuestro cráneo. Parece una bendición, ¿verdad? El pasaporte a la genialidad, al éxito, a una vida sin las pequeñas molestias del olvido. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa capacidad infalible, en lugar de ser un don, es en realidad una prisión? Una maldición terrible que en vez de elevarnos, nos aplasta bajo el peso insoportable de la propia realidad. El escritor argentino Jorge Luis Borges, un maestro en explorar las paradojas de la mente humana, nos llevó a los confines de esta idea en uno de sus cuentos más geniales y perturbadores, Funes el Memorioso. Hoy vamos a conocer la historia de Ireneo Funes, un hombre que recibió este supuesto regalo. Y a través de su trágica historia vamos a descubrir una verdad impactante sobre nuestras propias mentes y sobre el mundo en el que vivimos hoy. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre la memoria, porque la historia de Funes no es solo sobre un personaje de ficción, es una profecía sobre todos nosotros. La historia nos lleva a un lugar remoto, Fraidentos, en Uruguay, en 1884. El narrador, un joven de Buenos Aires, encuentra por primera vez a Ireneo Funes, un muchacho de campo con una reputación peculiar. Era conocido por saber siempre la hora exacta, sin necesidad de reloj. Una habilidad extraña, pero nada del otro mundo. Durante años, Funes es solo eso, una curiosidad local, un muchacho con un talento inusual. Su vida es la de cualquier otro joven de su época y lugar. Vive en una casa sencilla, conoce los ritmos de la naturaleza, a la gente de su pueblo. Su mente hasta entonces funciona como la nuestra. Recuerda cosas importantes, olvida trivialidades, vive en un flujo de percepciones que se mezclan, se generalizan y forman el tapiz normal de la experiencia humana. Pero entonces ocurre una tragedia. Un día mientras cabalgaba, Funes es derribado por un caballo salvaje. El accidente es brutal. Queda paralítico, confinado a un catre oscuro en su pequeña habitación por el resto de su vida. Una existencia de inmovilidad y sombra. Pero mientras su cuerpo se quebraba, algo increíble sucedía en su mente. El trauma físico despertó una habilidad latente y monstruosa. A partir de ese momento, Ireneo Funes desarrolló una memoria y una percepción infalibles. El cambio no fue gradual, fue instantáneo y absoluto. Su percepción del mundo se volvió de una riqueza y precisión vertiginosas, casi demenciales. El narrador, al visitarlo después del accidente, queda impactado con lo que Funes describe. Él dice que antes veía el mundo como todos nosotros, de forma distraída, borrosa, simplificada. Ahora lo veía todo. No solo recordaba cada hoja de cada árbol en cada monte, sino también cada vez que la había percibido o imaginado. Podía reconstruir en su mente no solo un día entero de su vida, sino todos sus sueños, todas sus sensaciones, en todos sus detalles. Borges nos da un ejemplo abrumador. Funes una vez reconstruyó un día entero de memorias. No hubo un momento de vacilación o esfuerzo. Le llevó un día entero hacerlo. Su memoria era tan perfecta, tan detallada, que era una copia exacta de la realidad. Y esto se aplicaba a todo. Miraba las venas de una hoja y las veía con la misma precisión que nosotros vemos un mapa. Recordaba la forma exacta de las nubes en el cielo en un día específico, a las 3 de la tarde. Recordaba cada músculo de su rostro moviéndose al hablar, cada gota de sudor en su piel. El mundo para él se transformó en un torbellino intolerablemente rico en detalles.
no había repetición, no había semejanza. Todo era único. Confesó al narrador que su propio rostro en el espejo, su propio sueño, lo sorprendían a cada instante por ser siempre nuevos. Lo que para nosotros es un consuelo, la familiaridad, para él era imposible. Cada momento era una avalancha de datos nuevos e irrepetibles. Vivía en un presente perpetuo y aplastante. Imagina lo que sería vivir así. Intenta recordar tu desayuno de hoy. Quizás recuerdes el sabor del café, el pan que comiste. Funes recordaría la exacta distribución de los granos de azúcar en la mesa, el reflejo de la luz en la taza cambiando a cada microsegundo, la temperatura exacta del café en cada punto de su lengua, el sonido que hizo la silla al moverse, todo, absolutamente todo, con la misma importancia y claridad. Su mente se convirtió en un archivo infinito y desordenado del universo. Y aquí, en este punto donde la mayoría de las historias de superhéroes celebrarían el nacimiento de un genio, Borges nos da un giro genial. Nos muestra que esta habilidad no hizo a Funes más inteligente. Al contrario, lo destruyó. Lo hizo incapaz de lo más fundamental para la inteligencia humana, el pensar. Para entender la tragedia de Funes, necesitamos entender la idea central y brillante de Borges, que él coloca de forma casi casual en medio del cuento. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. Esta frase es la clave de todo. Vamos a desglosarla porque es una de las ideas más profundas sobre cómo funciona nuestra mente. ¿Qué significa generalizar? Piensa en la palabra perro. Cuando oyes esa palabra, ¿qué viene a tu mente? Quizás la imagen de un perro específico, el tuyo, o uno que viste en la calle. Pero la palabra perro no se refiere a un solo animal. Se refiere a millones de animales, de todas las formas, tamaños y colores. Chihuahuas, labradores, pastores alemanes. Para que el concepto de perro exista, nuestra mente necesita realizar una operación milagrosa. Necesita ignorar, olvidar deliberadamente las infinitas diferencias entre todos los perros individuales. Olvidamos que uno tiene la oreja un poco más caída, que el otro tiene una mancha diferente, que el pelo de uno es más áspero. Abstraemos, es decir, tomamos solo las características en común y creamos una idea general, una categoría. Eso es lo que nos permite pensar y comunicarnos. Ahora, volvamos a Ireneo Funes. Su mente prodigiosa y monstruosa era incapaz de realizar esta operación. No podía formar el concepto de perro. ¿Por qué? Porque para él, el perro visto de perfil a las 3:14 de la tarde era un ser completamente diferente del mismo perro visto de frente a las 3:15. El cambio de perspectiva, la luz diferente, la posición de los músculos, creaban en su percepción un individuo nuevo. Veía solo detalles, particularidades. El mundo para él no era un cosmos, un universo ordenado, sino un caos de impresiones individuales y momentáneas. Estaba ahogado en los detalles. Borges nos cuenta, con fina ironía, que a Funes le molestaba que los demás usaran el mismo nombre, perro, para animales tan distintos. En su mundo, cada perro necesitaría un nombre propio para cada instante de su existencia. No podía entender cómo la palabra hoja podía designar los millones de hojas únicas y diferentes de una parra. Era, en palabras del propio Borges, incapaz de tener ideas platónicas, es decir, ideas generales. Esta incapacidad lo paralizaba. Su vida en el Catre Oscuro se convirtió en un intento desesperado e inútil de organizar el caos en su cabeza. Intentó, por ejemplo, crear un sistema de numeración infinito. En lugar de decir 7013, inventaba un nombre único para cada número. Por ejemplo, 7013 podría ser Máximo Pérez. Pero abandonó el proyecto por considerarlo demasiado trivial ante la tarea de registrar cada una de sus memorias. Era menos un pensador y más un espectador pasivo del desfile interminable de sus propios sentidos. Su mente era un vaciadero universal de basura. Contenía cada detalle, pero no podía hacer nada con ellos. No podía comparar, no podía crear, no podía soñar. Porque para soñar es necesario mezclar memorias y para eso es necesario olvidar las barreras entre ellas. La memoria total para Borges no es sabiduría. Es una forma de estupidez. Es la incapacidad de ver el bosque porque se está obsesionado con la visión individual de cada uno de los árboles, de cada una de las hojas y de cada una de las venas en cada una de las hojas. La vida de Funes es una tragedia,
porque tiene todos los datos del universo, pero ninguna información. Tiene todas las piezas del rompecabezas, pero es incapaz de armar la imagen. Cuando Jorge Luis Borges escribió Funes el Memorioso en 1942, el mundo era un lugar muy diferente. La información era un recurso escaso y valioso. La gente iba a las bibliotecas, leía periódicos, esperaba cartas. El conocimiento era algo que se buscaba activamente. Borges, en su genialidad casi profética, imaginó exactamente lo contrario. Imaginó a un hombre cuya mente era bombardeada por un exceso de información. Y al hacerlo, no solo estaba escribiendo una historia fantástica, estaba escribiendo una parábola sobre el futuro. Estaba escribiendo sobre nosotros, aquí, ahora, en el siglo XXI. La condición de Ireneo Funes, la de estar paralizado por una avalancha de datos, ha dejado de ser ficción. Se ha convertido en la metáfora más precisa de nuestra vida en la era digital. Piensa en tu día a día. Te despiertas y lo primero que haces es coger tu smartphone. En segundos tu mente se inunda. Notificaciones, correos electrónicos, mensajes, las noticias del día, el feed infinito de las redes sociales con fotos, videos, opiniones, anuncios. Es un flujo constante de estímulos, de detalles, de particularidades. Vemos el desayuno de un amigo, la opinión política de un extraño, un video de un gato, una alerta de desastre natural en otro continente. Al igual que Funes, recibimos un volumen de percepciones que sería impensable para cualquier generación anterior. Internet se ha convertido en nuestra memoria externa, un archivo casi infinito que, como la mente de Funes, lo recuerda todo y nunca olvida. Y al igual que Funes, corremos el riesgo de ahogarnos en este océano de datos. El cuento de Borges nos invita a hacer una pregunta incómoda. ¿Acaso esta abundancia de información nos está haciendo más inteligentes o nos está convirtiendo poco a poco en versiones de Ireneo Funes? La infoxicación o intoxicación por información es un término moderno para describir la ansiedad y la parálisis causadas por el exceso de datos. Sentimos la presión de estar siempre actualizados, de saber todo lo que sucede, pero el resultado a menudo es una mente fragmentada, incapaz de concentrarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Saltamos de un enlace a otro, de un video al siguiente, consumiendo una cantidad gigantesca de particularidades, de detalles. ¿Pero estamos realmente pensando? ¿Estamos generalizando, abstrayendo, formando ideas profundas y originales? ¿O estamos simplemente reaccionando pasivamente al flujo incesante de estímulos, como Funes en su catre? La tragedia de Funes era que no podía filtrar. Cada detalle tenía el mismo peso. La mancha de humedad en la pared era tan importante como el recuerdo de su padre. En nuestro mundo digital, el algoritmo a menudo crea una realidad similar. La noticia de un descubrimiento científico aparece en el feed con la misma jerarquía que un meme. Nuestra capacidad para discernir lo importante de lo trivial está siendo constantemente desafiada. Borges, de forma premonitoria, entendió que el problema del futuro no sería la falta de información, sino el exceso. Predijo que la batalla principal no sería por el acceso a los datos, sino por la capacidad de darle sentido. Y para dar sentido, como hemos visto, es necesario olvidar. Es necesario filtrar, es necesario seleccionar. Y esa es una habilidad que nuestro entorno digital no fomenta. Al contrario, está diseñado para capturar nuestra atención con una sucesión infinita de novedades, manteniéndonos en un estado constante de percepción superficial, muy parecido al infierno personal de Funes. Si aceptamos la premisa de Borges de que la memoria total es una maldición, la conclusión lógica es que el olvido, esa función que tanto nos frustra, es en realidad una bendición. Es una de las herramientas más poderosas y subestimadas de la mente humana. Solemos ver el olvido como un fallo, un defecto de fábrica de nuestro cerebro. Pero ¿y si es en realidad una característica esencial, un mecanismo de supervivencia intelectual y emocional? La historia de Funes nos muestra que el olvido no es un proceso pasivo de pérdida de datos, es un proceso activo de filtrado y curación. A cada segundo, nuestro cerebro está tomando decisiones sobre qué vale la pena guardar y qué puede ser descartado. Tira lo trivial para hacer espacio a lo importante. Sin esta limpieza constante, nuestra mente sería como una habitación abarrotada, donde sería imposible encontrar algo de valor. Piensa en la creatividad. ¿Cómo surgen las nuevas ideas? Rara vez vienen de la nada. Son, casi siempre,
el resultado de la combinación de ideas antiguas de una forma nueva. Y para que esta recombinación ocurra, es necesario que los recuerdos sean flexibles, es necesario olvidar el contexto original en el que aprendimos algo para poder aplicarlo a un nuevo problema. El olvido nos permite ver conexiones que antes eran invisibles, disuelve las paredes rígidas entre las informaciones, permitiendo que se mezclen y creen algo nuevo. Funes, con su memoria perfecta, era incapaz de ser creativo. Sus recuerdos eran como estatuas de mármol, perfectas, detalladas, pero rígidas e incapaces de cambiar. Nuestros recuerdos son más como arcilla, constantemente siendo remodelados, y es en esa imperfección donde reside el potencial para la imaginación. ¿Y qué hay de nuestro bienestar emocional? El olvido es absolutamente crucial para nuestra capacidad de seguir adelante. Es el que nos permite superar el dolor de una pérdida, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás por errores del pasado y adaptarnos a nuevas circunstancias. Imagina si recordaras cada palabra dura que has oído, cada momento de vergüenza, cada dolor, con la misma claridad e intensidad del día en que sucedieron. Sería una tortura. La vida se convertiría en una carga insoportable de resentimientos y traumas. El olvido es el sistema inmunológico de la mente. Suaviza los bordes afilados de los recuerdos dolorosos, permitiendo que las cicatrices se formen y que la vida continúe. Funes no tenía este consuelo. Estaba atrapado para siempre en cada momento de su existencia, reviviendo cada detalle, sin la posibilidad de curación o de paz que el olvido proporciona. La perfección de su memoria lo condenó a una vida sin futuro, un prisionero eterno de su propio pasado. Al final del cuento, el narrador reflexiona sobre la muerte de Funes, que muere joven, de congestión pulmonar. Imagina que el rostro del joven en el velatorio parecía el de un monumento antiguo, una máscara de serenidad que, quizás, encontró en la nada la liberación de la carga de ser. La historia de Ireneo Funes es una invitación profunda a reevaluar nuestra relación con la memoria y la información. Jorge Luis Borges, con su extraordinaria visión, nos dejó una lección que es más relevante hoy que nunca. En nuestra búsqueda incesante de más datos, más conexiones, más recuerdos almacenados en nubes digitales, quizá estemos persiguiendo el ideal equivocado. Quizá la verdadera genialidad no reside en la capacidad de acumular, sino en la sabiduría de seleccionar. No en recordarlo todo, sino en entender qué vale la pena recordar. La mente humana no es un disco duro diseñado para el almacenamiento pasivo. Es un jardín, y como todo jardinero sabe, para que las flores más bellas puedan crecer, es necesario arrancar constantemente las malas hierbas. El olvido es nuestra jardinería mental. Es lo que nos permite cultivar el pensamiento, la creatividad y la paz interior. La imperfección de nuestra memoria no es una debilidad, es nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace, finalmente, humanos. La historia de Funes nos enseña que la perfección puede ser una jaula y que en nuestros fallos reside nuestra humanidad. La superación no está en recordar todo, sino en tener la sabiduría de olvidar lo que nos hiere para poder crear nuestro futuro. La capacidad de dejar ir es lo que nos torna libres. Y ahora la reflexión final es para ti. Si pudieras, como por arte de magia, borrar selectivamente un único recuerdo para sanar una herida y seguir adelante, ¿cuál sería? Si esta reflexión sobre la mente te ha tocado, deja tu like y suscríbete. Tu apoyo es la energía que nos permite seguir explorando estos laberintos de la condición humana. Y comparte tu respuesta en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino fuera de la oscuridad. Muchas gracias por tu tiempo.